desde el versículo 15 hasta el versículo 17, por favor. Si son tan amables, nos ponemos de pie y leemos todos juntos estos 3 versículos, desde el versículo 15 hasta el versículo 17. Todos juntos dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Padre Celestial, en esta hora queremos encomendarnos en tus manos. Pedimos que tu Santo Espíritu llene, Señor, este lugar y, Señor, cautive los corazones, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a recibir tu palabra con gozo y la exhortación, ponerla en práctica. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Se pueden sentar, hermanos, gracias. El tiempo, queridos hermanos, es sin duda nuestro recurso más preciado. Es perecedero y es insustituible, es decir, no tiene sustitución, no podemos sustituir. El tiempo es perecedero, se va y no regresa. El tiempo sigue su curso, el tiempo sigue avanzando, el reloj sigue en marcha, no se ha detenido desde que Dios dijo por allá en Génesis que se formara la lumbrera mayor y la lumbrera menor, y dice que serviría para los tiempos hasta la eternidad. Bueno, hasta la eternidad aquí en la tierra me refiero, porque en la eternidad con Dios, queridos hermanos, bueno, no hay tiempo, no hay noción de tiempo. Estaremos ahí para siempre por la eternidad, y Él será nuestro pastor, y Él será nuestro Dios, y Él será también nuestro tabernáculo, hermanos. Pero el tiempo es, hermanos, perecedero, insustituible. Dios en su gracia nos ha dado la misma cantidad a todos, 24 horas. Dios, queridos hermanos, en su sabiduría nos da tiempo para todo. Él trazó leyes inquebrantables en cuanto al tiempo, según Eclesiastés capítulo 3 y el versículo 1 en adelante. Vea lo que dice ahí, por favor, el predicador. Eclesiastés capítulo 3. Capítulo 3, desde el versículo 1 hasta el versículo 8, dice: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del tiempo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de llorar y tiempo de reír. El 3 dice: tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Si usted se da cuenta, queridos hermanos, Dios consideró todos los detalles de la vida. Dios consideró el tiempo para amar, Dios consideró el tiempo para hablar, Dios consideró el tiempo para callar, el tiempo para llorar, etcétera, etcétera, queridos hermanos. Entonces el tiempo lo inventó Dios. Dios puso reglas y puso leyes sobre el tiempo para cada uno de nosotros, hermanos. Y estas leyes son inquebrantables en cuanto al tiempo. Y queridos hermanos, tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el cual tuvo, queridos hermanos, tiempo para todo. Él siempre estaba ocupado, pero siempre encontró tiempo para orar. Vea lo que dice en Mateo 14, 23. Mateo 14, 23. Mateo 14, 23.
Vea lo que dice la palabra de Dios ahí acerca de Jesús. Mateo 14:23. 14:23 dice así la palabra de Dios: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Jesús encontró tiempo para orar. Jesús, hermanos, encontró tiempo para sanar. Vea Mateo 4:23. Mateo 4:23, por favor, ahí atrásito. Mateo 4:23. La palabra de Dios dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Jesús encontró tiempo para orar. Jesús encontró tiempo para sanar. Jesús encontró tiempo para predicar. Vea en Mateo 9:35, por favor. Mateo 9:35. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y vea, queridos hermanos, también Lucas capítulo 4 y el versículo 15, él encontró tiempo también para enseñar. Lucas capítulo 4 y el versículo 15. Lucas 4:15 dice así la palabra de Dios. Dice: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Jesús encontró tiempo para todo, hermanos, para orar, para sanar, para enseñar, para predicar. Él encontró tiempo para alimentar a los asistentes, a aquella gran multitud. Más de 5,000 personas fueron alimentadas por Jesús. Él encontró tiempo para enseñar. Él encontró tiempo para sanar. Él encontró tiempo para navegar. Él encontró tiempo, queridos hermanos, para reprender la tempestad, para acallar la tempestad, para decirle al viento y a la tempestad: calla y enmudece, y enseguida el tiempo calmó. El mar con toda su furia estaba sereno. Él encontró tiempo para todo. Aún Jesús se sometió, queridos hermanos, a la voluntad de Dios en cuanto al tiempo. Él encontró el gozo, queridos hermanos, en la obra de Dios. Cuando aquellos días en los cuales Jesús se quedó atrás de sus padres José y María, y después vinieron y le encontraron enseñando en el templo, y él reprocha y dice: ¿por qué me buscaban? Si ustedes saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él encontró tiempo para todo, y él encontró tiempo para someterse a la voluntad de Dios, queridos hermanos. La voluntad de Dios es, queridos hermanos, que pongamos atención en el tiempo. Vea lo que dice en Efesios capítulo 5, ahí donde leímos. Efesios capítulo 5. Bueno, vea Colosenses capítulo 4 y el versículo 5 primero. Colosenses capítulo 4 y el versículo 5. Vea lo que el apóstol Pablo instruye a la iglesia que estaba en la región de Colosas. Vea lo que dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y en Efesios capítulo 5 y el versículo 15, vea lo que dice la palabra de Dios. Efesios capítulo 5 y el versículo 15, ahí donde tuvimos la lectura. Efesios capítulo 5 y el versículo 15 dice así la palabra de Dios: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como hermanos. ¿Sino cómo? Como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La voluntad de Dios, hermanos, es que atendamos, que miramos bien, que miramos con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿A usted le gustaría ser recordado como alguien sabio o como alguien necio? La palabra de Dios advierte a los necios allá
tantos versículos en Proverbios que advierten a los necios, amén. Aquel hombre necio que construyó su casa sobre la arena era un hombre necio, sabía que la lluvia iba a venir y que el río se iba a desbordar, y él sabía de antemano que sería grande su ruina, pero su necedad no le permitió avanzar más allá, buscar una tierra firme, una roca para construir su casa, sino que su necedad le llevó, queridos hermanos, y la necedad le destruyó todo cuanto él tenía. Dice la palabra de Dios que era grande su ruina. Entonces, queridos hermanos, si nuestro propósito como cristianos es andar como sabios y no como necios, debemos entonces atender y aprovechar bien el tiempo. La palabra de Dios nos da, vea lo que dice el versículo 16, aprovechando bien el tiempo, y nos da la razón, hermanos, por qué los días son, ¿qué? Son malos. Y qué fácil es perder el tiempo hoy en día, amén. Qué fácil es perder el tiempo hoy en día. Y le voy a dar 10 maneras fáciles, y seguramente las practicamos, de perder el tiempo. La primera es quejarse todo el tiempo. Es una pérdida de tiempo quejarse. Siempre. No vamos a lograr nada con las quejas. Solamente vamos a lograr amargura en el corazón, raíces de amargura, porque hermanos, la raíz de amargura nace con quejas. O es una de las maneras que pueden hacer una raíz de amargura, quejándonos todo el tiempo. Y qué propensos somos a las quejas, amén, a quejarnos todo el tiempo. Ay, es que las sillas están bien incómodas. Es que esto, es que el otro. ¿Por qué no haces esto? Es que esto. Siempre hay un pretexto para no hacer lo que debemos hacer. ¿Cómo nos quejamos? Amén. La primera manera de perder el tiempo es quejarse todo el tiempo. Sinceramente no conozco a nadie, hermanos, que haya logrado algo quejándose. Nadie ha logrado absolutamente nada quejándose. La segunda forma, hermanos, para perder el tiempo es andar en chismes. ¿Cómo quitan el tiempo los chismes? Amén, hermanos. ¿Cómo quitan el tiempo los chismes? Y nos encanta el chisme. Amén. A ver, ¿a cuántos les gusta el chisme? Ahí está. Qué pérdida de tiempo es andar chismeando, hermanos. Qué pérdida de tiempo es andar chismeando. Hay personas, hermanos, y me atrevo a decir que hasta cristianos muchas veces que se saben la vida de los artistas, que fulano de tal ya le fue infiel a fulana de tal. Tal o cual persona ya hizo esto, o se le descubrió un fraude fiscal, o ya Shakira no sé qué y no sé quién se separó de no sé quién, y tantos chismes que hay, hermanos, hoy en día. Y los cristianos muchas veces estamos o nos encontramos ocupándonos de eso. Y no quiero hablar de los chismes en la iglesia también. Oh, cómo quita el tiempo andar chismeando en la iglesia, hermanos. ¿Viste? El pastor traía la corbata chueca. Mire, pastor, mire, ese sermón lo predicó la semana pasada. Y hermanos, a veces en tan cosas tan sencillas como, por ejemplo, yo estoy seguro que más de uno se dio cuenta que cantamos en la mañana todas las promesas del Señor Jesús, y hoy en la tarde otra vez. Se fijó, hermano. Como que se le olvidó al hermano que escoge los himnos, que ya habíamos cantado ese en la mañana. A propósito, podemos cantar el mismo himno todos los días. Qué hermoso himno, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Mientras viva aquí, cercado de su luz, siempre en sus promesas confiaré. Oh, cómo quita el tiempo los chismes, hermanos. Cómo quita el tiempo hacer el trabajo de otros. Hay quienes están acostumbrados a hacer el trabajo de otros.
ya hice lo que me toca, pero fulano de tal no anda bien y bueno, voy a hacer el trabajo de otro. Le está quitando el tiempo a usted en lo que usted tiene que hacer. Y a veces tiene que ver también con la soberbia del corazón, hacer el trabajo de otros. A veces decimos, si quieres que algo salga bien, hazlo tú mismo. Qué engaño, amén. Eso es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque te estás enfocando en el trabajo de otros y pierdes el enfoque de tu trabajo. Manejar en horarios picos, ¿cómo quita el tiempo? Amén. ¿Cómo quita el tiempo manejar en horarios picos? Cuando hay tráfico. Ayer íbamos a buen tiempo, creo, y llegamos, eran como las 5:40, creo, cuando pasamos por ahí, por donde estaba la larga fila de tráfico. Bueno, no sabíamos que se acumulaba tráfico ahí cuando íbamos con el pastor Flavio. Teníamos que estar allá a las 5 y llegamos a las 5:30, hermanos. 50 minutos hicimos entre el tráfico y en el trayecto desde el tráfico hasta la iglesia del pastor Flavio. Ya después de ahí del tráfico, creo que no estaba tan lejos, tal vez unos 10 o 15 minutos. Pero cómo nos quitó el tiempo el tráfico. Así que como consejo, evite manejar en horarios picos. Yo sé que a veces es inevitable, hermanos. A veces tenemos que trasladarnos a tal hora. Pero ¿cómo quita el tiempo manejar en horarios picos cuando hay tráfico? ¿Y cómo quita el tiempo, hermanos, dejar todas las cosas al último? Amén. Creo que la mayoría que estamos aquí padecemos de dejar todo al último. Yo soy uno de ellos. No sé por qué me gusta dejar todo al último, como que la adrenalina de que ya tengo el tiempo encima me inspira a hacer las cosas. El año pasado, en febrero del año pasado, ya teníamos listo el lema de la conferencia y muchos me criticaron y dijeron, vamos terminando una conferencia y ya nos estás poniendo la carga de otra. Pero dejar todo al último, ¿cómo quita tiempo, hermanos? Ver la televisión, ¿cómo quita tiempo? Ahora, yo no estoy predicando en contra de la televisión. Yo estoy de acuerdo que a veces necesitamos un tiempo para entretenernos en alguna cosa, pero no es la televisión nuestra prioridad en nuestra vida. Viene tomando un segundo plano, pero ¿cómo quita tiempo, hermanos? Hay quienes padecen, hermanos, una enfermedad de vicio a la televisión. Hoy, bueno, tal vez antes, hermanos, se podía controlar un poco más en la cuestión de las películas, de mirar películas, porque tenías que ir a una video y sacar una membresía, pagar 15 o 20 pesos para que te rentaran una película, y a veces daba flojera ir a rentar una película, mejor te ponías a hacer otra cosa. Pero hoy es tan fácil, hermanos, perder el tiempo, porque ya en su misma televisión trae incluido Netflix, Disney Plus, HBO, Amazon Prime, todas las plataformas, hermanos, digitales para ver películas o series. Y hay incluso cristianos, hermanos, que hacen maratones de series que en un día o en 2 días se acaban una temporada de más de 10 capítulos, hermanos, de 1 hora cada uno. Hay cristianos que no duermen, hermanos, por estar viendo Netflix, por estar viendo las plataformas digitales. ¿Cómo quita el tiempo eso? Amén. Ahora, como les digo, yo no estoy en contra. Yo pago algunas plataformas, pero no es mi prioridad. No me levanto, hermanos, buscando una película o una serie para ver o continuar una serie.
Pero hay cristianos que se convirtieron en adictos a Netflix, que se convirtieron en adictos a Disney Plus, que se convirtieron, incluso hay cristianos, hermanos, que educan a sus hijos con Disney Plus. Porque ahí están todas las caricaturas y todas las películas de la Cenicienta y de la Bella y la Bestia y la Bella Durmiente y no sé qué tantas princesas existan. Pero perdiendo el tiempo. La palabra de Dios dice que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y este es un invento, queridos hermanos, de Satanás para hacer que la gente pierda el tiempo. Para hacer que la gente, incluso los cristianos, perdamos el tiempo. En su defecto, hermanos, o en su lugar, ¿por qué no quitar Netflix y poner una predicación en YouTube? Ahora, tampoco estoy predicando a favor de YouTube. YouTube tiene muchas cosas que no son buenas, que no son sanas, pero es la responsabilidad de cada quien cómo lo tomas y si lo miras o no lo miras. Pero cómo quita el tiempo estar pegados a la televisión, amén. Cómo quita el tiempo ser indecisos. ¿Cuántos son como yo, indecisos? No nos decidimos. A veces vamos a una tienda y escogemos unos zapatos, pero escogemos 2 pares de zapatos y terminamos comprando los 2 porque no nos decidimos cuáles, amén. La indecisión, ¿cómo quita tiempo? ¿Qué vamos a comer? No sé. Y se hizo la hora del servicio de la tarde y no supimos qué vamos a comer. Amén. La indecisión. Las noticias, ¿cómo quitan el tiempo las noticias? Amén. ¿Cómo quita el tiempo? Y hay hermanos también que son adictos a prenderle ahí el canal 2 o el canal 7, no sé, la fuerza informativa azteca y López Dóriga y no sé qué tan, Loret de Mola y no sé qué tantos periodistas que anuncian las noticias, hermanos. Nunca le van a presentar una buena noticia, siempre hay malas noticias. Siempre hay malas noticias y es parte del chisme también enterarnos de las malas noticias. Queremos saber, queremos enterarnos de todo lo que pasa alrededor del mundo. ¿Cómo quita el tiempo las noticias? Amén. ¿Cómo quita el tiempo ver las noticias? ¿Cómo quita el tiempo establecer conflictos con otros hermanos? Tener conflictos con otros, ¿cómo quita el tiempo? Quita el tiempo y no solamente el tiempo, el sueño, el dinero, se desgasta físicamente uno pensando cómo me voy a vengar de tal o cual persona que me hizo algo. Los conflictos con otros y es tan fácil también, hermanos, entrar en conflictos y en polémicas hoy en día. Un buen amigo mío no es un amigo tan cercano, pero considero un buen joven y un hermano que le echa ganas a la obra de Dios. Ayer publicó algo acerca de la rosca y vea cómo se le echaron encima de la rosca de Reyes. Él decía, si lo vas a hacer en su publicación, él decía, si lo vas a hacer, bueno, hazlo en tu casa, pero no lo publiques porque puede ser de tropiezo a otra persona, lo cual estamos de acuerdo con eso. Alguien que no cree puede ser afectado, alguien que es débil en la fe puede ser afectado. ¿Y cómo le llovieron de comentarios al hermano? Incluso pastores estaban ahí en la polémica. Le llamaron hipócrita, le llamaron fariseo, le llamaron extremista, le llamaron de tantas maneras. Pero ¿cómo quita el tiempo los conflictos con otros?
Oh, queridos hermanos, cómo quita el tiempo las redes sociales. Hay quienes tardan más de 30 minutos en el baño mirando Facebook o mirando TikTok o mirando Instagram o mirando cualquier red social, Facebook, incluso YouTube. ¿Cómo se pierde el tiempo en redes sociales, hermanos? ¿Cómo se pierde el tiempo mirando a tanta basura que existe ahí en las redes sociales, hermanos? Ahora, si usted lo va a usar y va a dar la gloria de Dios con eso, qué bendición. Pero cómo quita el tiempo estar mirando toda la basura que existe ahí, hermanos, en Facebook, que existe en TikTok. Ahora lo que se hace viral en estos días es pura basura. Si usted se da cuenta, es pura basura. ¿Por qué no hacemos viral el Evangelio de Cristo en redes sociales? ¿Por qué no vende? No dude del poder del Evangelio. No dude del poder de Dios. No dude del poder del Evangelio. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Compartan nuestras predicaciones y así de alguna manera indirectamente estaría usted también apoyando a la iglesia por la cuestión de monetizar y esas cosas, preferentemente en YouTube. Y no estoy haciendo comercial, simplemente puede sustituir, hermanos, las redes por la palabra de Dios. Hay quienes se levantan en la mañana y lo primero que hacen es tomar su celular y empezar a ver Facebook, empezar a ver TikTok o empezar a ver tantas cosas que existen ahí y la palabra de Dios polveada ahí en una esquina. Hay quienes en la mañana se atreven a decir, no leí ningún capítulo, hermano, en la semana. No leí ningún capítulo en la semana. Otros 4, otros 5 capítulos. La semana tiene 7 días, hermanos. Tiene 7 días. Y en los 7 días no puede usted leer ni un capítulo de la palabra de Dios. Pasa más tiempo echando el chisme con la vecina que orando. Pasa más tiempo mirando Netflix que ganando almas. Pasa más tiempo en redes sociales que en la iglesia. Oh, cómo quita tiempo las redes sociales, cómo quitan tiempo todas estas cosas, hermanos. La palabra de Dios dice, considere que son los días que vivimos en días malos. Dice la palabra de Dios en el versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice en el tiempo presente, no dice fueron malos, no dice serán malos, dice los días son malos, hermanos. No es en el pasado, no es en el futuro, es en el presente, el día de hoy. Los días son malos, hermanos. Por eso la palabra de Dios nos dice, aprovechen bien el tiempo, sean sabios, no sean necios, vean con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo y la razón, porque los días son malos. Perdón. Considere, queridos hermanos, los días malos. Y qué fácil es perder el tiempo en estos días. Considere ser diligente. La palabra diligente, querido hermano, quiere decir cuidado, prontitud, agilidad y actividad en hacer lo que se debe hacer. Y esta palabra procede de la palabra diligencia,
que quiere decir o proviene el cuidado en hacer algo. La palabra de Dios dice: tengan cuidado, aprovechen bien el tiempo, sean diligentes, sean inteligentes. No sean ingenuos, hermanos, no sean faltos de entendimiento, sino sean entendidos, sean diligentes, aprovechando bien el tiempo. Seamos sabios, hermanos, para aprovechar el tiempo. Considere los días malos. Considere ser diligente y considere, hermanos, la voluntad de Dios. Vea el capítulo 5 y el versículo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea, ¿qué, hermanos? La voluntad del Señor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para todos los cristianos? ¿No sabe? ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? Dice la palabra de Dios: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida, para mi vida? Parecerme más a Cristo. Parecerme más a Cristo. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y dice la palabra de Dios, dice: no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la buena voluntad del Señor. Chismeando, quejándose, dejando todo al último, viendo la televisión, poniendo atención a las noticias, a las redes y estableciendo conflicto con otros. Créanme, hermanos, que no vamos a llegar pronto a la voluntad de Dios, al clímax de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros aquí. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Qué fácil es perder el tiempo, pero considere los días malos, considere ser diligente y considere, hermanos, la voluntad de Dios. Voy a darles 4 consejos y con esto terminamos para administrar el tiempo. Vea lo que dice en 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 1 y 2. 1 Corintios 4, versículo 1 y 2. Dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los, ¿qué dice, hermanos? De los ¿qué? Misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Es decir, cada uno de nosotros hemos sido puestos como administradores de los misterios de Dios. Y es necesario que cada uno de nosotros seamos hallados fieles, hermanos. Considere el primer paso. Considere que usted y yo somos administradores de los misterios de Dios. Dios nos ha dado las 24 horas para administrar. Y Dios desea que cada uno de nosotros administremos esas 24 horas de manera sabia. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y vea lo que dice en 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 10. 1 de Pedro capítulo 4 y el versículo 10. Primera de Pedro capítulo 4 versículo 10. Si ya llegó ahí, yo todavía no, espéreme tantito. Capítulo 4 versículo 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Administre a otros conforme a la multiforme gracia de Dios. Ministrelo a otros, dice Pedro.
somos administradores del tiempo y de los misterios de Dios. Somos administradores de la multiforme gracia de Dios. Sepa que Dios le ha puesto como un administrador a cada uno. No importa la edad que usted tenga, no importa el tiempo que usted tenga viniendo a la iglesia, no importa si usted es joven o anciano, no importa absolutamente nada. Lo que importa es que Dios le ha hecho administrador de los misterios de Dios y de su multiforme gracia, y Dios le ha dado a administrar el tiempo. Sepa que Dios le ha puesto como administrador, número 1. Número 2, tenga un propósito en la vida. Vea Efesios capítulo 4 y el versículo 15. Efesios capítulo 4 y el versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Recuerde el propósito de Dios para su vida y para mi vida. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Número 3, tenga prioridades definidas. Vea Mateo 6:33. Mateo 6:33. Alguien de los que se está durmiendo que me lo diga de memoria. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Mateo 6:33. Ya supimos quién se estaba durmiendo, amén. No se estaba durmiendo el pastor. Mateo 6:33. Dice así la palabra de Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios sabe que tenemos necesidad. Versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Tenga sus prioridades bien definidas, hermanos. Siguiendo obviamente la palabra de Dios, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Es fácil el trato, es sencillo el trato, hermanos. Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y yo me voy a encargar de que todas las cosas que necesitas se te añadan. Dios va a proveer. Pero lo hacemos al revés, dudando y poniendo en duda la palabra de Dios siempre. ¿Cómo no nos hartamos, hermanos, de poner en duda la palabra de Dios? Buscamos las cosas materiales, las cosas de este mundo, y deseamos que al dar prioridad a esto, Dios venga y se añada a todo lo que ya llevamos avanzado. No es así, hermano, no trabaja así. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Tenga prioridades bien definidas. Es decir, Dios, familia, iglesia, trabajo, amigos, etc. Ahora, Dios y la iglesia siempre irán de la mano. Amén. No me puede usted decir que pone en prioridad a Dios, pero deja a la iglesia de lado. Ahora, es cierto, la familia tiene un segundo lugar ahí, después de Dios. Pero no podemos decir que tenemos a Dios en primer lugar cuando realmente tenemos o nuestro orden es familia, trabajo, amigos, Dios e iglesia. Dios estableció estas prioridades. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Él dijo en Hebreos
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más cuando veis que aquel día se acerca, el día del Señor viene pronto. Oh, ¿se imagina que Cristo venga y nos encuentre trabajando? ¿Recuerden ustedes aquel que salió a cortar fruto? Creo que eran espigas en el día de reposo. Murió apedreado porque era tajante en la instrucción y el mandamiento de Dios. 6 días trabajarás, pero el séptimo día descansará. Y a veces quita prioridades. A veces nuestro orden es un desorden. Considere este orden: Dios, familia, iglesia, trabajo, amigos, etc. Y verá cómo Dios le va a bendecir. Verá cómo Dios cumplirá su promesa. Dios cumplirá su promesa de que todas las cosas vendrán añadidas. Oh, queridos hermanos, cómo perdemos el tiempo tratando de modificar la ley de Dios. Pérdida de tiempo, no va a pasar. La ley de Dios no cambia, Dios no cambia, hermanos. Él estableció estas prioridades, Él estableció estas leyes para el tiempo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe que tenemos necesidad. Amén. Él sabe que tenemos necesidad. Él sabe que tengo necesidad de un carro último modelo. Amén. Él sabe que tengo necesidad de un iPhone 15. No. Incluso Dios es poderoso para proveer todas estas cosas, estos caprichos a sus hijos. Amén. Si solamente nos sometemos a su voluntad, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No estoy predicando evangelio de la prosperidad de ninguna manera. Amén. Número 4, haga plan para no fallar a sus prioridades. Establezca un plan. A veces tenemos prioridades, pero no están bien asentadas o no están bien aterrizadas. Tenemos deseos y cosas que hacer por la obra de Dios, pero no están bien aterrizadas. Una vez un pastor me dijo, en una conferencia, estábamos organizando una conferencia, creo que era de la espada todavía, o no sé si ya era de los fundamentos, creo que de los fundamentos. Un pastor me dijo, en esa ocasión me tocó participar en la dirección del culto. Yo tenía que hacer los programas, tenía que asignar los directores para el servicio, etcétera, etcétera. Entonces, un pastor que iba a predicar en esa conferencia, cuando le llevé la hoja del programa, y me dijo, ¿a qué horas voy a empezar yo? Y yo me quedé patinando. ¿Cómo que a qué hora? Pues ahí sigue el programa. Me dijo, el que no planea fallar. Y es cierto, hermanos. A veces nuestro plan no está bien definido, no está bien aterrizado. Después de ahí, a la siguiente conferencia, ya ponía una hora tentativa. Bueno, si empezamos el servicio a las 9 de la mañana, para las 9:05 ya tenemos que estar entonando un himno. Para algo así, tal vez era muy metódico, pero era un plan establecido. Ya si no se llevaba a cabo, bueno, yo no planeé fallar. Ya si por la voluntad de Dios salía diferente al plan que yo había trazado, bueno, gloria a Dios. Pero yo no había planeado fallar. Y a veces no tenemos un plan establecido para nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades o cuáles deberían ser nuestras prioridades? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo vamos a buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia. Si tiene que cambiar de trabajo, cambie de trabajo. Si tiene que vivir por fe, viva por fe, confiando en la obra, confiando en el Señor. Porque Él así lo prometió, hermanos. ¿O hacemos a Dios mentiroso acaso? ¿Creemos que Dios es mentiroso? Bueno, tal vez no lo confirmamos con nuestra boca ni con nuestra cabeza, pero nuestros actos a veces dicen o tratan de confirmar de que Dios no cumple sus promesas. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán añadidas. ¿Cómo perdemos el tiempo tratando de modificar la ley de Dios? Dios no cambia, hermanos. Él es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Por cierto, si tiene usted algún problema o algún conflicto con algún hermano de la iglesia, tenga en cuenta que vamos a estar por toda la eternidad juntos. Entonces arregle su problema. Si le cae gordo el hermano Alejandro, venga y dele un abrazo y dígale, hermano, usted me cae gordo, pero perdóneme, hermano. Dios me mandó a amarle. Dios me mandó a amarle. Vamos a estar juntos en el cielo, espero. ¿Sí va al cielo, hermano Alejandro? Amén, qué bendición. Vamos a estar juntos en el cielo. Ay, es que a mí no me gusta cómo canta el hermano Santos. Bueno, tal vez Dios le dé la oportunidad al hermano Santos de poder dirigir el coro en el cielo. Con una voz perfecta. Con una voz melodiosa al Señor. Por ahí platicábamos el viernes sobre las maravillas que Dios hizo a los hijos de Israel. Dios les sacó con mano fuerte de Egipto. Dios trajo moscas, Dios trajo piojos, Dios trajo langostas, convirtió el agua en sangre, trajo ranas, etcétera, etcétera. Y los hijos de Israel miraban todas estas cosas, hermanos, y se maravillaban de Dios. Después vieron cómo Dios abrió el mar y pasaron por ahí en seco. Y cómo el mar abrazó, hermanos, a los egipcios y a Faraón. Y dice que los miraban muertos en las orillas, en la orilla, hermanos, del mar. Los vieron muertos. Dios, el gran libertador, el gran el que rescató a su pueblo de la mano fuerte de Faraón. Abriendo el mar rojo, llevándolos por el desierto. Dice la Biblia, hermanos, que sus calzados nunca se desgastaron, ni sus ropas se hicieron viejas. Vieron ahí, hermanos, dice la Biblia que escuchaban el trueno y miraban la gloria de Dios cuando descendió sobre el monte Sinaí. Y cómo ellos escuchaban los truenos, etcétera, etcétera. Pero tentaron a Dios. Tentaron a Dios. Ya no sé por qué estoy diciendo esto, pero Dios ha dado tiempo a cada uno de nosotros. Tenga cuidado con su tiempo. Tenga cuidado con su tiempo. Busque el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán añadidas. Deje de perder el tiempo quejándose de todo. Deje de andar en chismes. Deje de hacer el trabajo de otros. Deje de dejar todo al último. Apague la televisión y lea la Biblia. Tome decisión en su vida. Deje las noticias a un lado. Arregle sus problemas con otros. Y dedique menos tiempo a las redes sociales. Dijo un pastor, deja el Facebook y pon tu cara en el book. Amén. Jesús tomó tiempo para todo. Las mismas 24 horas que nosotros tenemos, Jesús las tuvo y cumplió cabalmente la voluntad del Padre. Que Dios nos ayude, hermanos, a andar como sabios,
no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Porque los días son malos. Vienen tiempos peores, hermanos. Dice la Biblia que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. Y ya lo estamos viendo, hermanos. Conforme a sus propias concupiscencias se apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Oh, considere el tiempo, hermanos, que Dios nos ha dado. Considere el tiempo para hacer la voluntad de Dios cabalmente en nuestras vidas. Señor, en esta hora nos encomendamos en tus manos. Bendícenos, te lo pedimos. Bendice la invitación. El altar está abierto, hermano, si usted gusta pasar. Adelante. ¿De qué manera está usted aprovechando el tiempo? ¿De una manera productiva? ¿Una manera que le va a traer buenos dividendos en todos los sentidos? ¿O simple y sencillamente lo está desperdiciando? Hay gente que pasan toda una vida, Dios una y otra vez, tocando la puerta. Dios una y otra vez, hablándome. Acércate a mí, abre tu corazón. El final es, no solamente perdieron un tiempo, perdieron toda la vida. La consecuencia será que irán a pagar sus pecados por toda la eternidad al lago de fuego. Pero esta noche puedes revertir eso. No sé cuántas personas están atentas en las redes sociales o cuántos más adelante van a ver esta predicación. Pero cualquiera que sea el momento, le animo a considerar si no es que está perdiendo no solamente el tiempo, su vida en cosas que no valen la pena, en cosas que no le van a traer un buen fruto. Y hacemos la invitación para que usted entregue su corazón a Cristo. No sé si haya alguien que pueda responder ahora mismo en las redes sociales o aquí mismo en esta aula, en este templo. Habrá alguien que dijera: pastor, yo creo que yo necesito entregarle mi vida a Cristo. ¿Habrá alguien así? ¿Pudiera levantar su mano en señal de que desea entregarle su vida a Cristo? Padre eterno, te damos gracias. Gracias por tu misericordia y gracias por tu amor. Señor, ayúdanos a ser conscientes, Señor, de esa medida, la medida del tiempo. Señor, los que ya hemos vivido por largos años, sabemos que es una tragedia, Señor, desperdiciar el tiempo. Ayúdanos, Padre Celestial, ahora a ser sensatos y a tener cuidado de cómo invertimos nuestro tiempo. Y a los jóvenes, Señor, ayúdalos a entender a temprana edad. Padre, rogamos tu gracia, te pedimos tu bendición, en el dulce y precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.